Vamos a construir 325.000 viviendas. Y es que la población tiene que tener empleo para tener una vivienda. 620.000 empleos menos de lo que había hace un año. Porque no tener ni para armar una hoja de vida es difícil. Dentro de 5 o 10 años estaríamos considerados como naciones neoanalfabetas. Ecuador es el segundo país de América Latina con mayor desnutrición crónica infantil. En política todo prometen, llegando al puesto se olvidan. Las primeras lluvias de la estación parecen ensañarse con los más pobres. En un acceso de tierra, pronto todo se transforma en lodo. Se evidencian los problemas en los techos y paredes, algo que agrava la ya complicada situación de Yasmín Ceballos y su familia. Entonces, incluso los tanqueros ni subían, para decirles. Días que subían y días que ni subían, porque iba a verlos allá abajo para que suban, pero ni así, querían subir porque es un día adelante. Y adelante es hueco, pues no puede subir el tanquero. Incluso no hace mucho se quedó allá un tanquero por lo que es lodo. Tres días, dependiendo cómo usemos el agua. ¿Ya? Para lavar nomás un diente, nomás el agua y lo que quede. Poner la luz más sostenible, porque la que teníamos primerito no era abastecible. Se nos iba, se apagaba, hay días que había luz, hay días que ni había, 2 o 3 días no había luz. Primeramente levantarla porque mi casa se está cayendo. Está en medio caído así, por eso que estamos, abajo está rellenado todo el material, lo que es desalojo, todo eso de ahí. Dentro de mi casa, o sea, las bases pues, principalmente las bases. Pero como dice... Más relleno. Sí, más relleno y como dice, mandarle pilares así. Eso para que quede dentro nomás la casa, como dicen, encima del relleno ya. Y ahí los pilares se los puede hacer poco a poco, uno por uno. En este terreno no legalizado vivía con su esposo y sus 3 hijos. Pero hace poco, debido a la crisis agravada por la pandemia, recibieron a su cuñado con su cónyuge. En total, 7 personas que conviven en un área de no más de 30 metros cuadrados. 2 ambientes con piso de tierra y sin servicios básicos. De cambiarme el lugar ya no, porque ya tengo años aquí viviendo y ya sé cómo que hay bastantes mosquitos, ya tengo como se acostumbrado al clima de aquí. Cuando recién vine sí me tocó vérmela, pero ahorita ya estoy enseñada de aquí. Primeramente la legalización y lo asfaltado de calle, porque yo sé que de las casas no creo, porque cada cual depende de lo suyo, de elaborar su casa, construir como vea como lo puede del bolsillo de uno, porque el gobierno que viene no va a decir, tenga señora, este le corresponde a usted, levante su casa. La historia de Yasmín revela una dura realidad en Ecuador, la falta de acceso a vivienda propia, de calidad, de la gente que no puede acceder a una casa y decide invadir. Desgraciadamente hay déficit de vivienda porque existe una migración interna muy fuerte de las áreas rurales a las áreas urbanas, principalmente a 3, 4 polos urbanos que todos conocemos: Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala en El Oro, y ciudades muy concretas, medianas, pero que están con un crecimiento importante, ¿no? Y en el caso acá de Guaya tenemos Durán, por ejemplo, que es todo, Durán es enorme y una expansión también con barrios populares importantes. Al problema de las invasiones hay que frenarlo con determinación, sugiere el presidente de la Federación de Cámaras de la Construcción. Yo creo que el principio fundamental es cero invasión. Si su meta no es cero invasiones, el momento que usted dice mi meta es solamente un 30% de invasiones, resulta que se está diciendo las invasiones son legales y permitidas. Por lo tanto, sí se deben buscar mecanismos de cero invasión. Además que en cero invasión es un poco utópico decir que a las familias les sale gratis. ¿O usted ha visto una invasión donde
al pobre que va a esa zona de invasión no le cobran cuotas para pagar el terreno que lo tienen unos cuantos dirigentes que son los que fomentaron la invasión y el que los van a tener por años sacándole dinero a los pobres que le dieron un terreno que no tiene título de la propiedad, que no le significa ningún aval para poder optar por crédito. Que hay una forma de detener esto, dice este analista. Pero para ello se requiere que el próximo gobierno haga ajustes en la planificación. En vez de trasladar las personas hacia las zonas urbanas, traslademos las comodidades de las zonas urbanas hacia el campo, hacia el agro, como ocurre en los países desarrollados, ¿no? Si en el campo tuviéramos salud, educación, condiciones de vivienda adecuadas, las condiciones humanas de vivir en el siglo XXI, la que el individuo aspira a tener, el individuo no se va del campo, porque la vida en el campo es muy sana. Y además, si tuviéramos la conciencia también de planes y cultura y educación de alimentación sana, estaríamos nosotros viviendo en un país distinto. Y hacia allá tiene que apuntar el desarrollo, porque el desarrollo tiene que tener al hombre en el centro, no puede ser a la inversa. A la larga, los asentamientos se convierten en un duro gasto para las administraciones municipales o de gobierno central. Una vez que ustedes se posesionaron en la invasión empieza a crecer, ¿qué viene lo siguiente? Ay, es que no tenemos agua potable porque todo el agua a nosotros nos llega con tanqueros. Ah, que la luz eléctrica, mire que nosotros no tenemos postes, sino que hemos puesto unas cañitas y ahí vamos pasando la luz. O que no entra el recolector de basura. Entonces, cuando usted se pone a ver, el decir no cero a la invasión significa decir desperdicio de dinero en el futuro. Por lo tanto, con el dolor de mi alma, así a lo mejor me pasa algo por decir esto, yo soy uno de los que digo cero invasión. Porque más barato es regalarle una casa después que urbanizar esa invasión. De acuerdo a los últimos datos del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos, el INEC, el déficit de vivienda en el país alcanzó en 2018 el 12% a escala nacional. Es decir, más de 500.000 familias no cuentan con casa propia. Hay una razón de peso para que la cifra sea preocupante, especialmente para los más pobres, dice el analista Alberto Acosta Burneo. Bueno, existen programas oficiales, existe un subsidio del Estado para ese tipo de vivienda, lo cual es importante, pero creo que falta hacer mucho más. Y por un lado hay que estar muy claros que no todas las viviendas pueden ser regaladas por parte del gobierno. Pues el gobierno puede financiar una parte, pero otra parte va a tener que solucionarla el interesado. Y por eso es que el tema de fondo es empleo. Tiene que haber empleo para que la gente pueda comprar una vivienda. Ese es el gran desafío. Con ayuda del Estado, por supuesto, tiene que haber esa ayuda. Después, en temas ya de construcción, es importante, yo creo que el programa necesita liberar un poco de tanta regulación para que haya más oferta, más oferentes, que pueda haber muchas más interesados, constructores inmobiliarios que puedan entrar a estos segmentos para poder entregar viviendas y vender viviendas. Pero eso requiere también de más financiamiento para esa actividad, financiamiento para los constructores, financiamiento para quienes van a solicitar la vivienda, y al final del día requiere que estas personas tengan un empleo. Entonces todo está encadenado, lamentablemente. No hay cómo impulsar un programa si uno se olvida de lo más importante, y es que la población tiene que tener empleo para tener una vivienda. Lo uno no puede ir sin lo otro. Y si en los centros urbanos las cosas son complicadas, en el sector rural la situación es mucho más compleja, ya que el 25% de hogares no tiene dónde vivir, en comparación con el 8% de las ciudades. Es decir, la cuestión se agrava en el campo. Y hay que actuar con rapidez ante esto, dice Acosta Burneo. Aquí lo importante no es pensar que la construcción es buena porque genera mucho empleo, sino que la construcción es buena porque satisface la necesidad de los ciudadanos. Hay muchísimas personas que necesitan una vivienda, que están viviendo en condiciones de hacinamiento, que viven con un pariente, con la familia, y que quieren tener una vivienda propia. Entonces, igual que cualquier otra actividad que satisface las necesidades de los ciudadanos, es una actividad buena, y eso es algo que debe seguir impulsándose. Pero lo que hay que entender es que el real cuello de botella para seguir construyendo y entregando más viviendas, vendiendo más viviendas, es que tiene que haber empleo para la población, tiene que haber capacidad de compra.
y esa es la verdadera preocupación para poder impulsar una actividad tan importante como es la construcción de viviendas para quienes la están necesitando. Además de la falta de vivienda en el país, hay otro inconveniente llamado déficit cualitativo, que no implica la necesidad de construir más viviendas, sino de mejorar las condiciones habitacionales de estas. Más allá de tener un dormitorio, un baño, una sala, un comedor, cocina, etcétera, todos los espacios comunes de una vivienda, ¿está cumpliendo realmente con las necesidades que ellos tienen o no? ¿A qué están acostumbrados ellos? ¿Por qué no acceden a estos planes habitacionales? ¿O qué les llama la atención de los planes habitacionales? Para ello se hace necesario un estudio en el que se contemple el concepto de un diseño participativo, es decir, que nosotros socialicemos con ellos las necesidades de su vivienda, cuál es el proyecto que se está planteando, cumple con sus expectativas, con sus necesidades o no, por hacer que ellos formen parte de este proyecto y no solo imponérselos como un proyecto final. Para considerar que una vivienda tiene déficit cualitativo, se analizan sus materiales, espacios y servicios. Si al menos uno de ellos tiene condiciones de deficiencia, entrará en esa categoría que actualmente llega al 33%. Como lo escucha, la tercera parte de las casas en el país no tiene todas las condiciones necesarias. Hay que facilitar la tramitología, no crear dificultades para generar beneficios, porque ese es el tema. Lamentablemente se crean trámites y dificultades para que desesperado el usuario diga, oye, si yo te doy tanto, me resuelves esto. Entonces, facilidad. Acordarnos de que en los años 70 no éramos millonarios, recién aparecía el petróleo y se hacían casas en el Ecuador. ¿Por qué no miramos lo de atrás? ¿Por qué no pensamos en de qué manera la gente tiene una vivienda con una área donde existe agua potable, alcantarillado, luz eléctrica, inclusive la televisión por cable? Pero primero eso, y entonces facilitemos lotes urbanizados, que me parece muy bien en los programas del municipio en que quiere facilitar lotes, porque es más barato inclusive regalarle el lote que luego tratar de urbanizar una invasión. O sea, es muchísimo más caro. Además, no se dejan las vías adecuadas para que haya el transporte y después empiezan los líos. Usted conoce que para poder transportarse hay zonas donde solo se usa la famoso bicimoto, ¿cómo es que le llaman? Tricimoto. ¿Por qué? Porque no pueden entrar los vehículos y la gente tira piedras porque donde le entra un vehículo le levantan polvo. Yo creo que el problema social de la vivienda debe ser meditado y es lo más importante a resolver antes que la vivienda tenga ventanas de aluminio y vidrio que no puedan ser de hierro y vidrio como antes eran. Y no olvidamos que el objetivo es hacer vivienda para los más pobres. No olvidamos que lo mejor es transformar esa familia, porque el tener una vivienda propia cambia notablemente a la familia. Cambia en el sentido de que se siente mejor, tiene un espacio adecuado inclusive para que sus hijos estudien y empieza a ahorrar porque quiere mejorar su casita, quiere hacerle que el pavimentarle el patio, que hacerle un bonito cerramiento. Inclusive muchos le gastan plata en fachada, pero a la gente le gusta gastar en fachada, que la fachada en realidad es para los de afuera, no para los de adentro. Pero en todo caso, yo sí creo que hay que mejorar las facilidades para que se ejecuten y para que la gente pueda adquirir vivienda. Yo creo que primero se debe conocer las necesidades propias del usuario. No es lo mismo diseñar aquí en la costa, diseñar en la sierra, etcétera, ¿no? Debemos conocer cuáles son las necesidades reales de nuestros habitantes y de nuestros usuarios. Y luego de eso, comenzar a plantear soluciones habitacionales, ya sea en altura u horizontal, dependiendo la situación geográfica del sector, y luego de esto sí poder plantear el proyecto acorde a estas realidades, considerando también clima, etcétera, ¿no? Mientras se debaten las opciones para llevar al país a un mejor nivel en la oferta de vivienda, Yasmín seguirá buscando ahorrar
cada centavo que le sea posible, para ver si llega a los $30 que le cuesta cada volquetada de cascajo para rellenar el espacio donde se asienta su casa. En política todo prometen, llegando al puesto se olvidan y no hacen pues lo que le prometieron. Por ejemplo, ciertas cosas cumplen ya, pero ciertas cosas no cumplen, como dice, tiene que ver cada cual lo suyo. Y si el inminente invierno no es cruel con su situación, quizás el próximo año pueda contar una mejor historia. La pandemia agregó un problema importante a la economía ecuatoriana. El resultado fue una destrucción masiva de empleos. Un colorante que le ponen al cloro amarillito. Pero la pandemia llegó y me quedé sin trabajo. 620,000 empleos menos de lo que había hace un año. Por no tener una oportunidad laboral, a uno lo deprime. Si se bajan los impuestos, sube el empleo. Necesitamos reactivar la producción. Hablar de desempleo en Ecuador es hablar de una tarea que muchos gobiernos han querido resolver sin éxito. Y para el próximo, el reto seguirá latente. En el 2020, la pandemia provocó que la cifra de personas sin espacio laboral llegue a 1 millón. Sí, escuchó bien, 1 millón de ecuatorianos afectados, según los datos oficiales. Sin embargo, la paulatina reactivación hizo que los indicadores mejoren en el segundo semestre. De acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional Empleo, Desempleo y Subempleo, la tasa del desempleo en Ecuador se ubica en 6,6%. En porcentaje puede sonar poco, pero significa que más de 500,000 de personas, para ser precisos, unas 523,000, no hallan dónde trabajar. Abraham Viera es uno de los que perdió su trabajo por la crisis laboral que generó la pandemia. En mi caso, creo que trabajé en una mueblería. Tuve la oportunidad de trabajar ahí y fue muy bonita la experiencia. Pero estuve un tiempo también sin afiliar. Luego llegué a otra organización y fue muy bonita también, pero la pandemia llegó y me quedé sin trabajo. Creo que salir del colegio y encontrar una oportunidad laboral se me hace difícil a mí, creo que a bastantes también, de la misma edad en aquel entonces. También tengo 25 años y durante todo ese proceso, entregar carpeta, creo que entregué en más de 100, 150 empresas, tirando un número así nomás. Pero se hizo tan complicado porque la entrevista solo quedaba en la llamada. Y a veces tener que ayudar en casa, tener padres ya de avanzada edad, te dificulta bastante. Especialmente a mí que soy hijo único. Y como hijo único, ayudar a tus padres te sientes bien. Pero no tener una oportunidad laboral, a uno lo deprime, lo pone triste, y yo creo que muchos se sienten igual que yo. De hecho, antes de la pandemia, ya su historia de intentos por trabajar era bastante larga, pero así como larga, infructuosa. Yo veía un periódico conocido de la ciudad, chéverísimo ya, y miraba las opciones. Al no contar todavía con un título universitario y cuestiones así, tenía que ver el más accionable a mi perfil. Tenía que armar la carpeta y a veces armar la carpeta no había el presupuesto para poder armarla. Parecía algo tan sencillo de hacerse, pero no era la única empresa a la que se le podía dejar, eran bastantes. Y prestando. Y ahora la cuestión era cómo pagaba si no tenía un trabajo, ¿no? Y la entrevista no me aseguraba que me iban a dar el trabajo. Y así estuve mucho tiempo. Ese proceso fue tan triste también porque no tener ni para armar una hoja de vida es difícil. Y a veces había momentos en que ya no sabía qué hacer, desesperado totalmente. Este joven de 25 años, graduado del Conservatorio de Música, le tocó hacer lo mismo que a muchos: emprender en algo distinto. Al ver la desesperación que tenía que hacer algo de ley. Entonces comencé a meterme en empresas de multinivel,
lo cual aprendí a vender. Luego seguí así mismo buscando opciones hasta que aprendí a hacer productos químicos. Y los productos químicos de una u otra manera me ayudaron para poder salir adelante, por lo menos para tener para la comida diaria. No tenía más opción, pero fue una manera en que mi emprendimiento me mantuvo y me sostuvo. Pero había días en que no se vendía nada y volví a la desesperación. Pero su perseverancia dio resultado. Hace poco más de un mes logró ingresar como empleado de servicios generales a un nuevo centro de especialidades médicas, un emprendimiento de quien también vio afectada su situación laboral. Ante esta situación realmente vimos la necesidad de tratar de reinventarnos a fin de mantener el empleo de la gente que trabaja con nosotros y de generar más ingresos para las personas que lo necesitan. Es ahí cuando vimos en el sector de la salud, por todo este entorno, esta coyuntura presente con la pandemia, una oportunidad de poder generar esas dos cosas, ¿no? Mantener empleo y generar ingresos. Cuando vimos esta necesidad, realmente como familia tomamos una decisión y como empresa tomamos una decisión de buscar alternativas de financiamiento para poder llevar a cabo este nuevo proyecto. La idea fue salir a flote como sea, no estancarnos, no permitir que esta pandemia nos hunda, sino generar empleo, generar ingreso. Y fue ahí donde montamos este centro de especialidades médicas que obedece a, creemos nosotros, una necesidad que hay en el mercado de poder satisfacer a un costo bajo con un excelente servicio de calidad en salud a todos los que lo necesitan. Para las autoridades de gobierno, el avance en el mercado laboral en los últimos meses se debe en buena medida a los efectos de la ley humanitaria. Así, se puso en ejecución la modalidad del contrato de obra o de giro de negocio, que permitió generar contrataciones nuevas alrededor de proyectos y ha sido utilizado sobre todo en el sector de la construcción y también en actividades de desarrollo digital. Una vez que termina el proyecto, termina la relación laboral, lo cual ha permitido crear muchos espacios, respetando el salario básico, el pago de décimos y la afiliación al IES. Sin embargo, la situación de trabajo en Ecuador seguirá siendo un tema complejo, sugieren analistas. Hay que estar muy claros que la pandemia agregó un problema importante a la economía ecuatoriana, que es la restricción a la producción. El resultado fue una destrucción masiva de empleos. Lo vimos con los datos a junio, una caída muy grande de empleos que afortunadamente se ha ido suavizando, y en los datos más recientes a septiembre tenemos una ligera mejoría, pero todavía estamos hablando de que hay 620,000 empleos menos de lo que había hace un año. Pero hay fórmulas para enfrentar los desafíos que plantea el 2021. Necesitamos reactivar la producción. Es la única manera de tener mejores empleos. Queremos mejores salarios. ¿Cómo mejorar los salarios y cómo justificar los salarios actuales? No es vía incrementos por decreto, sino mejorando la productividad del trabajo, lo que rinde cada trabajador. ¿Y cómo se mejora lo que rinde cada trabajador? Es vía inversión en tecnología, inversión en maquinarias, para que cada trabajador con el mismo trabajo puede producir más. Desde el sector empresarial hay propuestas que se plantean y solo se espera que el próximo gobierno las pueda considerar por el bien del país. La mejor política para combatir el desempleo es facilitar la creación de nuevos negocios. Son los emprendimientos, son los emprendedores los que crean empresa, los que crean empleo. Entonces tenemos que hacerle la vida más fácil al emprendedor, que sea más fácil crear una empresa, que sea más fácil contratar. Eso va a permitir que surjan los negocios. En resumen, si se bajan los impuestos, sube el empleo. Los ecuatorianos se aprestan a acudir a las urnas para escoger a nuevas autoridades. En muchos de los votantes se anida la esperanza de que un nuevo año, un nuevo gobierno, traiga también una nueva oportunidad para encontrar un espacio formal para ganarse la vida de manera digna.
Yo creo que si nosotros en el Ecuador no tenemos una conectividad adecuada, nos vamos a quedar fuera de esa nueva ola de globalización que estamos teniendo. Que después de todo lo que haya avanzado en estos años, retroceder no era la opción. Definitivamente la pandemia nos mostró la brecha, yo digo. Porque tener una computadora o tener un celular no significa que sepamos qué hacer con ella. Dentro de 5 o 10 años estaríamos considerados como naciones neoanalfabetas. La emergencia provocada por el coronavirus complicó aún más la situación de la pequeña Sofía. Sofía nació con una malformación congénita en las córneas. Yo no me di cuenta hasta cuando ella tenía 4 meses que no podía ver. En un registro, en un chequeo de control, el médico se dio cuenta y fue ahí en el momento como un balde de agua, exactamente así. Fue que me lo dijeron, como que tenía gripe, como que era una tos, así. Entonces ahí empezó toda mi lucha, por decirlo de una u otra manera, con mi esposo, pues instruyéndonos, informándonos qué podíamos hacer, qué no podíamos hacer, buscando hasta las últimas alternativas que teníamos. Si la educación virtual se convirtió en un inconveniente para muchísimas personas tras el COVID-19, imaginen el reto para quienes tienen una discapacidad. Y en el mundo de las discapacidades, la discapacidad visual reveló con mayor claridad la brecha digital en el país. Porque este año mi hija salía de la escuela 4 de enero, para irse a una escuela regular, pero con la pandemia decidí dejarla ahí. No la decidí sacar porque mi hija necesita una maestra que esté ahí, que esté pendiente, que le ayude, y yo me he podido educar con sus maestros, todo el sistema braille, cómo se hace, aprendiéndolo, a escribirlo también, a leerlo, porque era muy necesario que yo lo aprenda para educar a mi hija. La J y la A. Pero ante las dificultades, muchos tomaron el camino más difícil, cueste lo que cueste. Que después de todo lo que ella ha avanzado en estos años, retroceder no era la opción. Ella tenía que hacerlo como sea. A pesar de que son 3 hermanos, créanme que me ha tocado multiplicarme y hacer muchas cosas, porque a veces tengo a mis 2 hijos conectados a la misma hora, la una con un teléfono y la otra por la tablet. El hecho era que lo hagan. Si no, pues las maestras de alguna u otra forma también me ayudan y saben, y ellos saben, nos han hecho entrevistas, encuestas de cómo nosotros nos manejamos así con la tecnología. Entonces, y obligadamente tenemos que tener internet, o sea, era sí o sí. Y aquí donde yo vivo no entran todas las operadoras. Jimena Gilbert es directora de Inclusión Social en el municipio de Guayaquil, que atiende a cientos de familias de escasos recursos económicos. Definitivamente la pandemia nos mostró la brecha, yo digo, e hizo más grande la brecha digital. Creo que el problema y lo que nos permitió identificar esta situación que hemos vivido es que tenemos que trabajar mucho más en poder disminuir esa brecha digital. Porque, por ejemplo, una de las dificultades que teníamos no solamente era la discapacidad del niño, sino era el desconocimiento en poder trabajar de forma virtual de los padres. Teníamos, por ejemplo, muchos niños que no solo están a cargo de padres, sino que están a cargo de abuelos, que no manejan la tecnología, que para ellos ayudar a su hijo en casa de forma virtual es realmente un reto mayor. Entonces, no solamente nos encontrábamos con el no tener herramientas tecnológicas, o si tenían una herramienta tecnológica, no tener acceso a internet. Nuestros padres, muchos tenían que cargar $1 en su celular para poder comunicarse con el docente o para poder recibir una clase o ciertas indicaciones por WhatsApp. Al inicio, por ejemplo, de la pandemia, lo que vivimos fue eso. Antes de empezar la educación, el inicio de clases que fue en junio, los primeros meses
que nosotros teníamos que continuar con las terapias, nos encontrábamos que las terapias las teníamos que hacer vía WhatsApp, vía videos que les mandábamos a los padres y ellos a su vez nos mandaban, pero no todos tenían teléfonos inteligentes o no todos tenían dinero para poder ponerle recarga al celular. Y si para algunos tipos de discapacidad los líos de la educación online son grandes, para otros la situación se maximiza. Con la discapacidad visual teníamos otras circunstancias. Nuestros chicos trabajan con sus manos, con el braille, con relieve, y de forma virtual lo único que podían hacer era escuchar al maestro. Pero el maestro no podía trabajar cogiéndole sus manos, enseñándole ciertas cosas. Entonces ahí definitivamente tuvimos que ser equipo con los padres, con la familia. Nos tocó capacitar a las familias, ir de casa en casa, en muchos casos, depende de la preparación previa que tenían los padres, para poder enseñarles cómo ellos nos tenían que de alguna manera respaldar desde casa. Y lo que hicimos como municipio de Guayaquil fue darle a nuestros chicos todas las herramientas para que ellos puedan recibir sus clases de acuerdo a sus discapacidades. No solamente herramientas tecnológicas como tablets que nosotros les facilitamos, sino también, por ejemplo, en el caso de los no videntes, les instalamos el programa YAUS para que ellos puedan tener en casa este programa que les facilitaba mucho más el estudio, y por otro lado, lo que era un kit escolar, que no es un kit escolar normal, no es el kit escolar que puede usar cualquier estudiante. Aquí no solamente necesitaban cuadernos, lápices, sino que, por ejemplo, en el caso de discapacidad visual, nosotros tuvimos que entregarles a los padres Fomix para que puedan hacer figuras en relieve, les entregamos pistola de silicona con barras de silicona para que ellos puedan hacer también las letras y todo lo que tenían en físico en relieve, y de esta forma cuando el niño reciba la clase puedan respaldarse con el material. Según datos oficiales, en el país hay 49,000 niños con discapacidad en el sistema educativo. De esta cifra, 9,000 asisten a escuelas especializadas. Las autoridades de gobierno reconocen que, ante la pandemia, habrá un desfase en el proceso de aprendizaje. El universo de estudiantes en Ecuador supera los 4,5 millones. La preocupación crece cuando se reconoce que más de la mitad de ese grupo enfrenta dificultades en el acceso a la enseñanza en línea. Tina Serega es especialista en educación. Opina que es necesario considerar algunos factores a la hora de hablar del analfabetismo digital. Si uno revisa en Ecuador, tenemos desde el Estado, me parece, que cambiar qué es lo que estamos entendiendo por analfabetismo digital. Por ejemplo, desde el INEC, que hace esta encuesta, que es muy interesante, que es bastante actualizada sobre consumos, usos de dispositivos, acceso a Internet, la noción de analfabetismo digital tiene que ver sobre todo con el acceso, ¿ya? Y con el uso, por ejemplo, de ciertos dispositivos. Pero esa concepción, si bien es una parte ya de lo que implica el analfabetismo, es decir, no tener los dispositivos o no tener el Internet o los datos para acceder, hay que entender el analfabetismo también como competencias digitales, ¿no? Entonces eso tiene que ver más bien con el nivel que tenemos para manejar las nuevas tecnologías. Y entonces me parece que ahí es otro concepto de analfabetismo el que tenemos que empezar a incorporar, porque tener una computadora o tener un celular no significa que sepamos qué hacer con ellas, no significa que sepamos cómo educar con ellas. El estar alejado de las aulas o tener una educación deficiente acarrea otras problemáticas que tarde o temprano pasan factura en el desarrollo del país. Cuando un estudiante no va a clases, ya, no solo tiene un impacto en términos de deserción. Quiere decir que ese estudiante va a tener menos información de salud, quiere decir que ese estudiante va a tener menos información sobre cómo ser ciudadano, por lo tanto vamos a debilitar, por ejemplo, la democracia. Es decir, por lo tanto, si tú quieres generar unas ciudadanías de participación, etcétera, vas a tener a alguien que tiene menos capitales para enfrentar eso. Entonces, no es solamente la gente no yendo al colegio, sino que o no yendo a la escuela o no yendo a la universidad. Cada vez que se replega la gente en ese sentido,
eso va a tener un impacto en la calidad de la vida democrática, en la calidad de la vida política, incluso lo que está pasando en salud. En las comunidades indígenas y campesinas es más difícil seguir la educación virtual. Los padres de familia escasamente han completado algunos niveles de la educación básica. Tampoco pueden descuidar sus cultivos ni sus animales. Los especialistas advierten de los riesgos provocados por la situación que actualmente vive el Ecuador. Todos los estudios de tendencias profesionales, todos, estamos hablando de medicina, estamos hablando de educación, estamos hablando de ingenierías, arquitecturas, todas tienen ya las tecnologías en el centro, ¿ya? Entonces, el tener formaciones que estén dando la espalda a los programas tecnológicos, a los softwares, a las nociones de animación digital, ya a los usos de las tecnologías para los mercados laborales, entonces eso nos pone en una situación de desventaja. Y además, en un proceso que se está dando a nivel mundial hoy en día, de relocalización de industrias y empresas de los grandes países del mundo, y que Estados Unidos está sacando del sudeste asiático y fundamentalmente de China, sus empresas para traerlas hacia América, yo creo que si nosotros en el Ecuador no tenemos una conectividad adecuada, nos vamos a quedar fuera de esa nueva ola de globalización que estamos teniendo. Pero no solo eso, sino que nuestras generaciones de niños y jóvenes, sin una conectividad adecuada, dentro de 5 o 10 años estaremos con un atraso y con un analfabetismo funcional elevadísimo, que estaremos sacados fuera del mundo global y estaríamos considerados como naciones neoanalfabetas. Y volver a esperar de nuevo una y mil veces para ver cómo amaneces por primera vez, un amanecer bonito por primera vez, lo que quiero necesito por primera vez en el cielo conmigo. Mientras crece la discusión por los mecanismos para mejorar los procesos educativos, a niños como Sofía, impulsados por sus familiares, les toca enfrentar la vida y caminar hacia nuevas metas, a como dé lugar. Aprender a leer, aprender a hacer todo lo que tengo en clase. Escribir en braille también me gusta. Es una profesora muy buena, muy inteligente y ya sabe. Sí, me gusta las clases por Zoom, a veces sí, a veces no, porque a veces no me gusta levantar. Sí, a Sofía le tocó aprender en la pandemia por medio del braille, que ella pueda sentir y leerlo y escribirlo, porque ella está ahora en 2º grado, y en 2º grado es donde se aprende a leer y a escribir. ¿Cómo le va? ¿Le ha ido bien? Es un desafío todavía. Si para mí, que tengo todos mis sentidos, lo es, aprenderlo y leerlo como ella lo tiene que hacer, imagínense para mi hija. Entonces, ahí vamos, paso a paso, un día a la vez. Y a las puertas de un nuevo gobierno, muchos han decidido mantener la esperanza. La desnutrición crónica infantil es una problemática que viene acarreando el Ecuador desde hace casi 40 años. Inadecuadas prácticas de alimentación, la calidad del agua, deficiencias en los accesos a diferentes servicios. Ese niño después de los 5 años no va a poder desarrollarse. Ecuador es el segundo país de América Latina con mayor desnutrición crónica infantil. En Ecuador, los días transcurren sin que muchos reconozcan a un enemigo que amenaza el futuro. Se trata de la desnutrición infantil, un problema que se ha complicado tanto en las últimas décadas que ha obligado a las autoridades de gobierno a planificar acciones urgentes.
Revisemos algunos datos. Según información oficial, en Ecuador existe el 25% de desnutrición crónica infantil en menores de 5 años, mientras que en infantes menores de 2 años la cifra bordea el 30%. Esto quiere decir, en simples palabras, que 3 de cada 10 niños y niñas en Ecuador enfrentan esta situación de salud pública. Vicente Andrés Tayano es el ministro de Inclusión Económica y Social. Esas son un poco las cifras que sin duda alguna son alarmantes, que sin duda alguna nos preocupan y que lastimosamente el Estado ecuatoriano históricamente siempre ha venido abordando esta temática de manera aislada. Es decir, que nunca se ha afrontado la desnutrición crónica infantil, se lo ha puesto en el escenario político, en la agenda política, y sobre todo se lo ha abordado, como decía hace un momento, de manera aislada. Lo que estamos haciendo hoy es abordarla de una manera integral e intersectorial. En el territorio nacional hay muchas familias que no tienen la capacidad de adquirir alimentos como frutas, verduras, carne o leche, y por lo tanto la alimentación de los niños no es sana ni equilibrada. Es flaquito y ahora recién está un poco recuperando, ya va a cumplir 4 meses. Y está un poco, no sé qué mismo tiene, pero de noche no duerme, se asusta. De acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud, la desnutrición es un tipo de la llamada malnutrición y tiene numerosas consecuencias adversas. Por ejemplo, el retraso en el crecimiento, que provoca una estatura inferior a la que corresponde, según la edad del niño o de la persona que sufre desnutrición. A esto se suma un peso inferior al que corresponde según la edad. Y una más, la carencia o insuficiencia de micronutrientes, como las vitaminas y los minerales. La desnutrición crónica infantil es una problemática que viene acarreando el Ecuador desde hace casi 40 años. Es una problemática multicausal y que engrana varios factores que la causan. Una de ellas es quizás inadecuadas prácticas de alimentación. La calidad del agua, por ejemplo, tiene un componente fundamental para poder... es una de las causas de desnutrición crónica infantil. También, por ejemplo, quizás algunas deficiencias en los accesos a diferentes servicios. Entre los efectos de la desnutrición aparecen la anemia, el bajo nivel de las defensas en el organismo, los trastornos en el aprendizaje y la pérdida de masa muscular. Seis de los cantones con índices más altos de desnutrición serán intervenidos en un programa impulsado por la vicepresidencia. Arajuno en Pastaza, Itaixa en Morona, Santiago, Santa Elena y La Libertad en la provincia de Santa Elena, Guamote en Chimborazo, Guaranda en Bolívar. Ese niño después de los 5 años no va a poder desarrollarse y lo que hace es someterse y condenarse a una vida donde no va a poder progresar. Y precisamente por eso el plan de acción que está implementando la Vicepresidencia de la República junto con la Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida es identificar aquellos cantones con mayor implicancia o con mayor incidencia y atender o implementar una gestión de alto nivel. ¿Qué significa esto? Es un centro de gestión donde nosotros vemos niño por niño y madre por madre qué es lo que están recibiendo, cuál es su necesidad y qué es lo que el Estado les está dando. Pero no solamente el gobierno nacional, sino también los gobiernos locales. Nos sentamos en mesas técnicas con la cooperación internacional, sociedad civil, gobierno nacional y gobiernos locales para ver dónde están los nudos críticos. Luego de eso, poder implementar gestiones de seguimiento en tiempo real. Es fundamental que nos hemos encontrado en estos 6 cantones, hay aproximadamente 86 puntos de salud, pero no todos esos puntos de salud pueden acceder al internet de calidad que les permita hacer un llenado de información al mismo tiempo.
y tienen metodologías distintas de llenados de información. Todo eso está dentro del plan de corrección. Ecuador es el segundo país de América Latina con mayor desnutrición crónica infantil. A un problema de esta magnitud hay que enfrentarlo de manera técnica, de manera coordinada, con responsabilidad, con seriedad y sobre todo con la decisión política que el momento requiere. En diciembre del 2020, el gobierno dio paso a la Estrategia Nacional contra la Desnutrición Infantil, uno de los principales campos de trabajo de la Vicepresidencia de la República. Es importante que hemos puesto la desnutrición crónica infantil al más alto nivel, la discusión sobre la desnutrición crónica infantil. Un país que al día de hoy, más aún después de una pandemia, no puede regresar la mirada a los temas de desarrollo, pasar de la coyuntura a los temas de desarrollo, a los temas que nos mueven, a los que nos tienen que mover, porque con la desnutrición crónica el país tiene el 25% de su población sin poder desarrollarse y eso no nos va a permitir avanzar. Cuando ponemos esta desnutrición crónica en el centro, hemos buscado cooperación nacional, la sociedad civil está comprometida, la cooperación, propiamente las agencias internacionales en el país están trabajando con nosotros y adicionalmente también la empresa privada, los gobiernos locales y por otro lado todos los sectores y todas las instituciones propias del gobierno nacional. Pero hemos tenido que tocar más puertas. Primero, porque la cooperación internacional para los países de renta media y de renta baja es fundamental. Hay que poner al Ecuador en la retina de aquellos que están dispuestos a apoyar. El plan busca identificar qué vacunas y controles deben implementarse obligatoriamente para garantizar así el bienestar de los niños y las niñas. Además, se pretende establecer la asignación de recursos de acuerdo a las necesidades y a la medición de resultados de la intervención. En la estrategia también se contempla la recopilación de datos e índices de desnutrición crónica infantil una vez al año y el seguimiento particular de cada niño para verificar de esta manera el cumplimiento de las prestaciones de los servicios. Si no tenemos la data, no podemos hacer una política pública efectiva. Toda esta hoja de ruta está marcada ya en el decreto. Vamos a iniciarla en este gobierno. Estamos ya trabajando en el tema de seguimiento nominal, en el tema del trabajo con el INEC, de la encuesta y de esta articulación intersectorial. Lo que queda es seguir haciendo los esfuerzos, destinando los recursos necesarios. Por eso la gestión de recursos por resultados, porque vamos a ir midiendo, dependiendo de lo que vayamos encontrando en el territorio y asignando presupuesto para salud, asignando presupuesto para desarrollo infantil, para las diferentes necesidades de este paquete priorizado y estoy seguro que es una hoja de ruta que está trazada, que el gobierno que venga va a poder seguirla, porque como decía, es una hoja de ruta técnica, es una hoja de ruta eficiente y que al 2030 el gran desafío es que podamos reducir los índices de nutrición crónica en nuestro país. Esta es la realidad que coloca al Ecuador como el segundo país de la región con la mayor tasa de desnutrición crónica, solo por detrás de Guatemala. Una realidad que afecta a más de 400.000 niños. Los desafíos están planteados. La lucha es contrarreloj. Y el país está aún lejos de la meta. Así que hasta el momento las cifras terribles que tenemos y que nos tienen muy preocupados es de $1.900 millones de pérdida en lo que va del año. Hay perdidos 50.000 empleos plenos y no se han recuperado porque los negocios siguen cerrados, no hay una reactivación. Nos dijeron que era por 14 días, llevamos ya 10 meses sin actividad. Hoy por hoy muchas de las empresas hoteleras estamos en dificultad inclusive de afrontar las responsabilidades que tenemos con el SRI, responsabilidades con el IES.
acceso a créditos entendiendo la pandemia. Porque no pueden darte un crédito con unos tiempos de pago que vas a terminar pagando el crédito con el propio crédito, que es un absurdo financiero.